Perfecto. Bien. Decíamos entonces, según la reacción de la masa que estamos considerando, ¿verdad? Será, digamos, la tensión, ¿no es cierto?, que internamente va a tratar de absorber, ¿no es cierto?, esas fuerzas externas que hemos aplicado, y de ahí, ¿no es cierto?, cómo va a ser la relación entre justamente esa tensión y la naturaleza del tipo material, ¿no es cierto? Dentro de estas propiedades mecánicas, también tenemos digamos, considerar propiedades químicas del material, y también las propiedades que son físicas, propiamente dichas, ¿no? Si nosotros tenemos una pieza de una magnitud considerable, ¿no es cierto?, será más grande el efecto exterior necesario para crear una tensión interna del material que pueda modificar la situación de equilibrio. Ahora, un tamaño dimensional físico de ese material, lógicamente, al menor esfuerzo externo, ¿no es cierto?, justamente producirá una gran tensión interna, ¿no es cierto?, y lógicamente la consecuencia respecto de justamente la modificación del estado de equilibrio del material, ¿no es cierto? Lógicamente, cuando hablamos de propiedades mecánicas, será, por ejemplo, un sistema de fuerza determinado, ¿no es cierto?, el que va a definir las características y propiedades. Ahora bien, estas dependerán también, ¿no es cierto?, de la intensidad, del tiempo, ¿no es cierto?, de aplicación de esa carga. Las propiedades físicas, lógicamente, serán la naturaleza, ¿no es cierto?, de la materia con que está constituida la masa, ¿no es cierto?, que estamos considerando como cuerpo en equilibrio, o bien, digamos, las propiedades físicas, ¿no es cierto? Las propiedades físicas serían, digamos, consecuencia de la temperatura, si hay alguna presión que, ¿no es cierto?, pueda modificar esa condición propia, ¿no es cierto?, del equilibrio, ¿no es cierto? También una manera de conocer el comportamiento o reacción, ¿no es cierto?, interna que va a tener la materia en principio, ¿sí? Lógicamente, respecto de estas características, ¿no es cierto?, podemos ensayar, ¿no es cierto?, un análisis diciendo que, lógicamente, la masa material ante un sistema de fuerza determinado va a sufrir, digamos, una reacción interna. Entonces, considerando esas condiciones, vamos a tratar de analizar desde un ejemplo que físicamente será la determinación entonces de esa tensión, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una barra que tiene una determinada sección interna, ¿no es cierto?, y aplicamos un sistema de fuerzas externas, ¿no es cierto?, tal como lo estoy dibujando aquí. Lógicamente, esta fuerza aplicada en determinada intensidad, ¿no es cierto?, podemos decir que va a provocar, digamos, un alargamiento de la barra, ¿no? Entonces, ese alargamiento, ¿no es cierto?, producido por estas cargas P, que aquí la estamos considerando en el eje mismo, ¿no es cierto?, de la barra, lógicamente, en una determinada sección de la barra, una sección tal como esta, ¿cierto?, generará lo que habíamos llamado tensión, ¿verdad?, interna de esa barra, en respuesta a ese estímulo externo P. Lógicamente,
en la condición de equilibrio, tendríamos este caso, ¿no es cierto?, que aquí estaríamos representando, ¿no? En esa sección que estamos considerando, la tensión interna, ¿no es cierto?, va a tratar de mantener el equilibrio previo que tenía a la fuerza aplicada, y ahora, ¿no es cierto?, estaría representando así. Consideremos, ¿no es cierto?, que esta sección de barra, que sería cilíndrica, ¿no es cierto?, lógicamente las fuerzas P, ¿no es cierto?, que aquí estamos indicando, están distribuidas completamente en toda la sección, ¿no es cierto? Por lo tanto, solamente estamos representando, al igual que el extremo, ¿no es cierto?, en esa sección, en el punto intermedio. Pero, lógicamente, la sección de toda la barra, ¿no es cierto?, está afectada por el mismo esfuerzo, ¿no es cierto? Y si decimos el valor de esta tensión, ¿no es cierto?, lo podemos simbolizar con la letra griega sigma, ¿no es cierto?, sigma minúscula, y esta tensión, ¿no es cierto?, será igual a la carga que estamos aplicando, naturalmente la suma de ambas, ¿no es cierto?, sobre la sección que estamos considerando, ¿no?, la sección S. Si la expresamos, ¿no es cierto?, en las unidades acostumbradas, unidades físicas, esa carga la podemos expresar en kilogramos, por ejemplo, o bien, en la sección, en milímetros cuadrados. Y lógicamente, eso va a depender del sistema que adoptemos, ¿no es cierto? Si utilizamos el sistema internacional, estaríamos hablando de Newton, milímetros cuadrados, o si es el sistema inglés, podemos hablar de libras, pulgada cuadrada, que normalmente se indica como PSI, ¿no es cierto? Y lógicamente estaríamos representando cuál es la condición, ¿no es cierto?, de equilibrio de esa tensión, ¿no es cierto? Y lógicamente ahí estaría resuelto, ¿no es cierto?, el cálculo necesario para esta condición, ¿no es cierto? Esta sección, ¿no es cierto?, que hemos considerado sobre la fuerza aplicada, lógicamente sería una tensión normal. Entonces acá le vamos a poner sigma n, sección normal, ¿no es cierto?, al estímulo o fuerza externa que habíamos aplicado a ese aspecto. Ustedes pueden dibujar este gráfico, ¿cierto? Y eso será entonces lo que hemos denominado tensión normal sobre la barra. Ese tipo de esfuerzo aplicado, ¿no es cierto?, es un esfuerzo que por su naturaleza, ¿no es cierto?, se denomina de tracción. Esfuerzo de tracción. Un esfuerzo de tracción. Naturalmente son diversos tipos, ¿no es cierto?, de esfuerzos a los que se pueden someter los distintos tipos de materiales, ¿no es cierto? Entonces aquí el esfuerzo de tracción comprende esta característica, ¿no? Se aplica, ¿no es cierto?, y trata de separar, ¿no es cierto?, las secciones consideradas de una muestra, ¿no es cierto?, o de un ensayo determinado. Ahora bien, si nosotros observáramos la misma barra, pero en otra condición de esfuerzo, ¿sí?, estaríamos determinando perdón. La misma condición de aplicación del esfuerzo, es decir,
la misma modo de aplicación, pero puede ser distinta carga, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, la reacción interna del material, o sea, la tensión, también va a estar aplicada sobre el eje, ¿eh? ¿Verdad? Igual que acá, también estará aplicada sobre el eje. Pero si consideramos una sección distinta, ¿eh? Por ejemplo, tal como esta, ¿sí?, una sección distinta, es decir, que forme un determinado ángulo, ¿no es cierto?, con el eje de la pieza, lógicamente aquí, si bien vamos a tener la reacción de tensión, como indico, aplicada sobre el eje, por ejemplo, ¿no es cierto?, tendríamos esta condición. Pero estamos haciendo referencia, lo mismo que aquí, a una sección considerada, digamos que tiene una determinada pendiente o ángulo, ¿no es cierto? Lógicamente, esta tensión interna tendrá un distinto comportamiento, y como nosotros sabemos en física, ¿no es cierto?, para conocer la magnitud, ¿no es cierto?, de esta nueva referencia, tendremos que tomar, digamos, y normal a esa sección, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que trasladar sobre esos nuevos planos de referencia las tensiones aplicadas al respecto, ¿no? Entonces tendremos, por un lado, dos componentes, como ahí estamos observando, que lógicamente definirán una componente normal a la sección que estamos considerando, normal, perdón, paralela a la sección que estamos considerando, paralela a la sección que estamos considerando, y normal, ¿no es cierto?, que sería, ¿no es cierto?, la consecuencia de estas dos componentes, ¿no es cierto? Componentes normal, que podemos poner componente 1 normal, componente 2 normal, y estas por ser paralelas, ¿no es cierto?, se hacen tangenciales a la barra, ¿no? Entonces, la sección de la barra en ese punto, ¿no es cierto?, tendría una orientación de este tipo, digamos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Aquí el corte generaría, en vez de una circunferencia, ¿no es cierto?, sería una elipse, ¿no es cierto?, la periferia o el perímetro de la barra, ¿no es cierto? Entonces, estaríamos ante dos tipos de componente de aplicación del esfuerzo, y que si los queremos resolver analíticamente, ¿no es cierto?, tendríamos que trasladar siempre a un sistema ortogonal de dos direcciones, porque así está definida la sección, y es como si tuviéramos, ¿no es cierto?, una determinada fuerza, ¿no es cierto?, sobre justamente ese plano inclinado, y esa fuerza, ¿no es cierto?, nos define dos componentes, que son perpendiculares entre sí, como observamos aquí. Una que puede ser la componente X y la otra la componente Y, al respecto, ¿no? Entonces, esta componente que sobre la fuerza nos determinará la componente Fx, y esta, ¿no es cierto?, será la componente Fi, para resolver, digamos, cuál es, ¿no es cierto?, la descomposición sobre la tensión que estoy considerando, ¿verdad? Entonces, si seguimos con esta nomenclatura, la tensión normal, ¿no es cierto?, será referida a esta tensión, ¿no es cierto?, que le llamé normal. Bueno, acá podríamos decir que el extremo 1 de la barra y este es el extremo 2 de la barra, ¿sí?
Entonces acá estaríamos hablando de la componente normal 2 y esta sería la componente normal 1, ¿verdad? ¿Verdad? Como para ir resolviendo las condiciones del equilibrio, ¿sí? Ahora, estas otras componentes paralelas, ¿sí?, ya no son normales, ¿sí?, a la tensión aplicada, sino que tienen un determinado ángulo, ¿sí?, como X e Y, ¿no es cierto?, en el gráfico que tenemos expresado acá, ¿sí? Entonces, estas, por ser paralelas a esa sección que tiene un determinado ángulo, no se las considera normal, sino que va a ser tangencial. Tangencial justamente al punto de aplicación. Y por ser tangencial, la vamos a designar con la letra tau, con la letra tau del alfabeto griego, ¿no es cierto? Y acá también la tau, ¿no es cierto?, es la que comprende ese ángulo, y el subíndice que vamos a tener ahí, ¿no es cierto?, va a ser t de tangencial. En vez de ser normal, es de tangencial. O sea que se modifica tanto la tensión, o el símbolo de tensión, como, ¿no es cierto?, el tipo de, que genera esa tensión. Entonces, esta será la tensión tangencial tau 2, ¿no es cierto? Y esta, a su vez, la tensión tangencial tau 1. ¿Se dan cuenta? O sea, observamos que según una sección considerada, va a ser el resultado de las tensiones internas que van a generar, digamos, la deformación o salida del equilibrio de esa barra, ¿no es cierto?, que estamos analizando. Porque justamente cada una de las componentes, ¿no es cierto?, son de distintas dimensiones, porque justamente el plano de referencia ha sufrido un ángulo. En este caso es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Respecto de esta sección, la tensión aplicada ha sufrido un desplazamiento de ángulo. Profe, pero ¿qué tiene de diferente con la primera que tenía una sección redonda? Esta, ¿por qué tiene una sección elíptica? Porque justamente estoy considerando que aquí la deformación, ¿no es cierto?, va a ocurrir en un plano normal. Y la tensión interna va a tener una verdadera magnitud del esfuerzo aplicado, ¿no es cierto? Y es la tensión que va a determinar, ¿no es cierto?, el desequilibrio de la valla. Si la masa interna del material, que sería la resistencia del material, ¿no es cierto?, es mayor que, es menor que la fuerza aplicada, va a producir, ¿no es cierto?, el alargamiento o rotura de la valla, ¿sí? ¿Se entiende? Alargamiento o rotura de la valla. En este caso va a ocurrir lo mismo, pero acá las magnitudes entre la fuerza normal y la fuerza tangencial va a ser diferente, ¿sí? Pero ¿Entienden? se le está aplicando otro esfuerzo, aparte de las No, de no, tracción. los esfuerzos son los mismos. Lo que modifico acá es el plano que estoy considerando. Acá lo estoy considerando, como digo, normal. O sea que acá no hay una componente. Esta misma magnitud son las reacciones internas. En cambio acá, al considerar un plano que no es normal, sino que posee un determinado ángulo, como aquí, ¿no es cierto?, las componentes van a modificar según ese ángulo que se genera entre la sección y la tensión interna. La tensión interna siempre va a estar sobre el eje, ¿verdad? Pero que acá hay una reacción del material, digamos, interna. Un material interno, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una pieza de acero o de fundición que acabamos de ver, ¿no es cierto? Y resulta que por efecto del llenado de la pieza, al fundirla, ¿no es cierto?,
que sea una pieza en forma de valla, ¿no es cierto? Por efecto de la corriente de llenado y a su vez que pueda quedar alguna burbuja de aire, ¿no es cierto?, que no haya alcanzado a salir a la superficie de la pieza, como ocurre normalmente en una fundición, haya quedado un poro interno, ¿no es cierto? Y ese poro tenga una ubicación, digamos, que esté, digamos, sobre el plano de esta sección, que tenga un poro por ahí, digamos. Lógicamente ese poro está generando una discontinuidad del material, ¿verdad? Y esa discontinuidad dice que baja la resistencia del material. Ya no vamos a tener, digamos, toda una sección maciza, digamos, o de la densidad de Ecuador, sino que vamos a tener una sección donde hay un poro y ese poro entonces va a generar una debilidad, digamos así, del material, una baja resistencia. Entonces, sobre esa sección se va a producir la rotura. ¿Se entiende? Esa es la consideración que estoy... Esto es teoría, ¿no es cierto? Para que podamos conocer, digamos, cuál es el comportamiento que el ensayo que estamos realizando va a definir la característica del equilibrio que puede sufrir la tensión interna del material. Ahí lo puse como ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo entonces de las componentes, ¿no es cierto?, va a ser, digamos, el efecto que estas fuerzas aplicadas van a generar, ¿no es cierto?, la tensión al respecto. Y esa componente es la que me va a definir, digamos, el alargamiento que mencionaba acá, pero que va a estar aplicado en esto, o bien, digamos, la rotura del material. Entonces, dependiendo entonces de esas tensiones componentes, normal o tangencial, es que se va a producir, ¿no es cierto?, la rotura del material. Lógicamente, de acuerdo a lo que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, me pueden decir cuál de las dos tensiones, ya sea la tangencial o la normal, es la que va a provocar la rotura. Si lo vemos en este caso, ¿no es cierto?, como las componentes de este esfuerzo aplicado, las componentes Y y X, ¿cuál será, en este diagrama que lo vamos a ver más conocido respecto a lo que ustedes han visto, ¿no es cierto? Porque este sería la descomposición de una fuerza en dos direcciones. Entonces, ¿cuál de estas dos fuerzas es la que va a definir, ¿no es cierto?, la resistencia interna de la fuerza esa aplicada? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cuál de estas dos componentes aquí va a producir, ¿no es cierto?, el desplazamiento que está indicando esta fuerza? O sea, el desplazamiento acá, digamos como movimiento, ¿cierto?, va a estar determinado por una de las dos componentes. ¿Cuál será la componente? Fx. Claro, Fx. Fx porque es mayor, ¿no es cierto?, que Fi. Correcto. Perfecto. Ahora, si lo aplicamos en este sistema, olvidémonos un rato de esto, ¿no? Si lo aplicamos de este sistema, ¿cuál de las dos componentes, tangencial o normal, es la que va a provocar, digamos, el desequilibrio que teníamos acá? ¿Cuál de las dos componentes? X o tangencial o normal. A ver, ¿cómo lo ven? La tangencial. ¿Eh? ¿Cuál sería la La idea? ¿Por fuerza qué tan... la tangencial? A ver. Porque va a buscar a romper el material. Por la ¿O no? parte más débil, ¿verdad? Como aquí lo había Claro. indicado, ¿eh?
aquí lo he indicado que acá hay una imperfección en esa sección. Y esa imperfección crea una debilidad, por lo tanto, sobre ese plano se va a producir la rotura. Y como usted lo está viendo, creo que es la opinión de todos, ¿no es cierto?, que esta es la que va a originar, ¿no es cierto?, el deslizamiento de la tensión interna aplicada, ¿no es cierto?, el deslizamiento, y justamente ese deslizamiento va a llegar a la rotura del material. Y también esto lo podemos ver, ¿no es cierto?, físicamente, solo que acá la pendiente esta me ha salido prácticamente a 45 grados, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo hacemos de una inclinación aún mayor, por ejemplo, una inclinación tal como esta, ¿no es cierto?, esa será excesiva, ¿no es cierto? Lógicamente, una tensión de esta magnitud, ¿no es cierto?, frente a una normal que es muy pequeña, ¿no es cierto?, que es muy pequeña, ¿verdad? Las componentes normales entran prácticamente sobre la sección de la valla, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa tensión interna es baja, ¿no es cierto?, si la comparamos con la tangencial, que miren la magnitud que va a tener. ¿Se dan cuenta? Acá teníamos la tensión interna, que la componente normal va a ser este pequeño espacio, ¿sí?, mientras que la tangencial va a ser todo esto, ¿verdad? Y lógicamente, al ser más grande la tangencial, es la tensión interna que va a provocar la rotura de la valla. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Justamente la normal será nada más que eso. Si nosotros aumentamos, ¿no es cierto?, la inclinación, veremos que la tensión que sufre el material va a ser más grande, que va a provocar prácticamente la rotura de la pieza, ¿no?, sin lugar a dudas, ¿verdad? Como lo están viendo, ¿no es cierto? Lo comprendemos todo, ¿verdad? ¿Lo vemos así? Si hablamos de esta, ¿no es cierto?, profe, como movimiento o resultante del sistema, ¿no es cierto?, ustedes vieron, ¿no es cierto?, que el sistema se va a mover hacia la fuerza de mayor componente, ¿sí?, y esta prácticamente no va a provocar movimiento, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? En cambio, en este caso estamos hablando de un sistema donde la tensión interna es la que va a provocar la rotura, la que va a hacer colapsar en principio la resistencia del material. Bien, entonces esa será la característica que estamos definiendo cuando, ¿no es cierto?, hay un plano que justamente proyecta la tensión interna en mayor intensidad que una normal. Bien, lógicamente también esta valla, en esta condición, estamos aplicando un esfuerzo de tracción, ¿sí? Un esfuerzo de tracción. Entonces, la clasificación de los esfuerzos de tracción también está definida en la dirección del esfuerzo aplicado. Entonces, aquí vamos a ver otros tipos de esfuerzos que van a definir la clasificación, ¿no es cierto? En este caso, la misma valla que vamos a tener, pero el esfuerzo aplicado tiene un sentido contrario. En este caso, el sentido es tratando de disminuir, digamos, la longitud de la valla, y vamos a obtener, digamos, por disminución de la longitud, vamos a tener
un aumento en la sección. ¿Cómo se llamará este esfuerzo? Compresión. Correcto. Compresión, exactamente. Esta es tracción, esa es compresión. Después tenemos tres sistemas más, ¿no es cierto?, de análisis del esfuerzo. Uno, ¿no es cierto?, que vamos a efectuar una carga, ¿no es cierto?, transversal al eje de la barra. Normalmente, ¿no es cierto?, este esfuerzo se aplica con apoyo en los extremos, ¿no es cierto? Y lógicamente esta carga lo que va a producir, digamos, una deformación en este sentido del eje de la pieza, y lógicamente acá tendríamos que va a sufrir una especie de deformación en arco. ¿Cómo se llamará este esfuerzo? ¿Se acuerdan? ¿De resistencia? O sea, ¿cómo se llama, no es cierto? El Cortante, esfuerzo dicen que... en el chat. ¿Eh? Cortante, dicen en el chat. Flexión. Claro, claro, claro. Cortante ya lo vamos a ver, en este caso es flexión, ¿no es cierto? O sea, hace que la barra flexione. Y va a deformar en forma de arco. Acá se genera una flecha, ¿no es cierto?, que identifica ese esfuerzo, ¿no es cierto? Después tenemos otro esfuerzo que aplica carga aplica carga en los extremos y de sentido contrario. Lógicamente acá vamos a tener una deformación cuya generatriz, ¿no es cierto?, va a generar, digamos, un cambio, ¿no es cierto?, en este sentido. Lógicamente, este esfuerzo, ¿no es cierto?, hace que gire la pieza hacia abajo y acá hacia arriba. ¿Cómo se llama este esfuerzo? Torsión. Torsión, exactamente. Torsión. Y ahora vamos al que nombraron recién, que es el esfuerzo de corte, ¿no es cierto? El esfuerzo de corte hace que la sección, ¿no es cierto?, que consideramos de deformación, ¿no es cierto?, se separe, generando entonces el corte, ¿no es cierto?, justamente en la sección donde se aplican ese esfuerzo de sentido contrario. Por lo tanto, es el corte, ¿no es cierto? Esos 5 tipos, ¿no es cierto?, caracterizan en los esfuerzos que pueden sufrir, ¿no es cierto?, un determinado tipo material, ¿no es cierto? Sería tracción, compresión, flexión, torsión y corte. Cada uno de estos esfuerzos, ¿no es cierto?, tiene una representación como lo estamos indicando acá para tracción, pero también, ¿no es cierto?, si se aplican para los distintos esfuerzos, también vamos a tener, digamos, cálculos equivalentes, ¿no es cierto?, para la determinación física de estos esfuerzos. Lógicamente, la manera, ¿no es cierto?, en que se
definen las cargas del material, ¿cierto? Y a su vez definen la clasificación de estos elementos, ¿no es cierto? Van a determinar una determinada velocidad de aplicación. Es decir, por ejemplo, decimos cuando tienen una velocidad, ¿no es cierto? Le definimos como justamente el modo de aplicación que se denominan dinámica, ¿verdad? Estos esfuerzos que estamos utilizando ahora, ¿no es cierto? En principio, así tal cual lo vemos, son, digamos, cargas estáticas, ¿no? O sea, provocan una muy baja velocidad, digamos, de determinación de estos esfuerzos, muy baja, ¿no es cierto? Incluso pueden partir desde cero, ¿no? Y va a ir aumentando la intensidad de la carga. Entonces esta es una carga estática, según la velocidad de aplicación. Cuando tiene una determinada velocidad, estaremos hablando de una velocidad dinámica, ¿no? Y normalmente las dinámicas pueden ser, según este concepto, ¿no es cierto?, de velocidad, pueden ser por un impacto, o sea, donde la velocidad provoca un choque, ¿no es cierto?, en el material, o también puede ser, digamos, progresivo o cíclico, ¿no es cierto?, la velocidad. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos conocer cuál es la resistencia al desgaste de una pieza, ¿no es cierto?, la sometemos a un esfuerzo repetitivo, ¿no es cierto?, o a ciclos, ¿no es cierto?, y de ese modo vamos a determinar cuál es el tiempo de duración, ¿no es cierto?, de resistencia del material. Ahora, según el modo de aplicación de la carga, también podemos considerar, ¿no es cierto?, que puede ser una carga aplicada en forma concentrada, ¿no es cierto?, en una determinada sección. Por ejemplo, aquí estaríamos considerando que la carga aplicada está considerada sobre el eje de la pieza. Aquí también podemos considerar lo mismo, ¿no es cierto? Pero también podemos considerar, ¿no es cierto?, que puede estar distribuida en una determinada sección, ¿no es cierto? Esa distribución, por ejemplo, puede ser esta, ¿no es cierto?, que según la longitud, ¿no es cierto?, que separa las cargas aplicadas, ¿cierto?, va a ser, ¿no es cierto?, el ángulo con que se va a ir deformando la pieza, ¿no es cierto? A lo largo de toda la pieza, si la estructura es homogénea, ¿no es cierto?, podemos decir que está distribuida en toda la longitud. Y a su vez, la distribución también puede ser homogénea o heterogénea, ¿no es cierto?, según justamente la naturaleza de la estructura interna del material. Bien, entonces esas propiedades, ¿no es cierto?, son las que van a determinar, digamos, cuáles van a ser las reacciones frente a estas consideraciones del material. Bien, entonces como ustedes ven, ¿no es cierto?, cuáles son las consideraciones